Bueno, son las 10:03 y veo que estamos ya prácticamente 40 participantes. Si Erika me da el visto bueno, yo arranco. Pero tú me dices, Erika, ¿eh? Sí, ya me lo ha dado porque ha pasado a la agenda, eso debe significar que sí. Además veo personas de diferentes sectores, ha venido gente del sector financiero, inmobiliario, farmacéutico, veo gente de universidades. Estamos 40 personas. Bueno, pues vamos a arrancar, que además como la primera parte es la mía, que es la menos interesante, si a alguno se la pierde es lo de menos. Y esto además va a quedar grabado. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la sesión que hemos preparado sobre sostenibilidad eficiente. Mi nombre es Ricardo Argüello. Para los que no me conocéis, soy el director en España de Abertec. Bueno, tenemos una agenda bastante completita, así que voy a pasar directamente a comentarla. Yo voy a hacer una pequeña introducción, a dar la bienvenida y a contar por qué nos hemos embarcado en esto de la sostenibilidad en los últimos años. Y a continuación, Juliano da Silva, que es especialista en sostenibilidad de IBM. Bueno, primero quiero dar las gracias, por cierto, a IBM, como siempre, por acompañarnos y por sus fantásticas tecnologías que nos permiten llevar las mejores soluciones a los clientes. Juliano nos va a hablar de CSRD, de la directiva, de algunos aspectos, cómo nos va a afectar. A continuación, nuestra directora de Datos e Inteligencia Artificial, Patricia Narciso, nos va a hablar también de cómo los modelos de datos, cómo la analítica influye y afecta a los informes de sostenibilidad. Y en tercer lugar, Sergi López Montalbán, que es el responsable de la tecnología fundamental de la que vamos a hablar hoy, una plataforma. Yo os comentaré un poco distintas tecnologías que utilizamos para esto de la sostenibilidad, pero hoy vamos a centrarnos en Envici, que es un poco, está en el centro de todas porque recoge datos de todas, y él nos va a hacer una demo, yo creo que muy interesante, una demo técnica, y además nos hablará un poco también de aplicación a distintos sectores. Bueno, y al final de todo, por cierto, durante toda la sesión podéis, cualquier duda que tengáis, abajo, bueno, dependiendo si lo tenéis en español o en inglés, abajo a la derecha veréis que pone preguntas y respuestas o Q&A. Hay un chat en el que podéis lanzarnos preguntas y las intentaremos ir respondiendo a lo largo de la sesión, o si no, al final dejamos un espacio en el que también os comentaremos, para los que estéis interesados, próximos pasos que os sugerimos. Muy bien. Y sé que la mayoría de los que estáis aquí estáis pensando en esto, ¿no? Habéis venido porque a todos nos tiene un poco loco toda la normativa que está saliendo en torno a sostenibilidad, en este caso sobre todo la Directiva Europea de CSRD. Pero yo quería en esta introducción hablaros un poquito o dar un pequeño apunte acerca de otros beneficios no estrictamente legales o de cumplimiento que tiene la sostenibilidad para conseguir resultados económicos reales y medibles, tangibles, ¿vale? Uno, por supuesto, están relacionados con la imagen corporativa, todo lo que son, tanto para clientes, ahí vemos eso, el 74% de los consumidores en España ya consideran la sostenibilidad al tomar decisiones de compra, pero también, lo veis en la cita de abajo, para encontrar talento. Y si vais viendo cómo van avanzando las generaciones, esto va cada vez a más, como cada vez influye más. También en tema como el acceso a capitales, ahí comento un informe del MSCI que demuestra que a igualdad de compañías las que invierten en sostenibilidad ya están sobrevaloradas en un 12% aproximadamente. Y en otros temas, ¿no? Como acceso a nuevos mercados. No sé si conocéis un vídeo que ha hecho Xbox contando, si no lo habéis visto está en YouTube, os recomiendo que lo busquéis, contando cómo han desarrollado un mando para jugadores con movilidad reducida, lo cual les permite no solo hacer filantropía, no solo responsabilidad social, sino abrir un nuevo nicho de mercado, acceder a nuevos clientes y al final crecer en ingresos. O incluso compañías a las que no nos afecta la CSRD directamente como nosotros, por lo menos a día de hoy, si queremos acceder a trabajar como proveedores homologados con otras compañías que sí les afecta, pues cómo nos va a afectar también. Y al final nos está abriendo mercados tener en cuenta esta pieza, ¿vale? Entonces, creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta más allá de por la legislación. Para nosotros, desde luego, lo hemos hecho. Para los que no nos conocéis,
nos presente un poquito. Nos hemos especializado los últimos 28 años, ya casi, desde el año 97, en utilizar un conjunto de tecnologías básicamente relacionadas con, por un lado, automatización de procesos, automatización de negocios, y por otro lado, datos e inteligencia artificial, para acompañar a nuestros clientes en su viaje a la transformación. Y sin duda nos encontramos en un momento de transformación en materia de sostenibilidad y derechos humanos, en el que es cierto que se ha avanzado mucho, pero también queda muchísimo por hacer. En realidad, los que nos conocéis un poquito, los que os hemos dado la brasa con todo esto de la visión y la misión y los valores y tal, pues sabéis que desde nuestra fundación nos mueve el convencimiento de que la tecnología bien utilizada, con un conocimiento profundo, pero también con conciencia, es una pieza clave para mejorar no solo las organizaciones con las que trabajamos, sino también las personas, las comunidades y, en resumidas cuentas, el planeta en el que vivimos. Entonces, haber dado el paso de poner foco en la sostenibilidad hasta el punto de crear una línea de negocio. Por un lado, por ese compromiso con nuestros valores fundacionales para aportar nuestro grano de arena, porque creemos que esto no es un problema de los gobiernos, de las grandes compañías o de los industriales o de las energéticas, sino que es cada uno, y especialmente los líderes de las compañías, debemos hacernos responsables de la parte que nos incumbe. Pero es que además, y no menos importante, estamos convencidos de que existe una enorme oportunidad de negocio tanto para nosotros como para nuestros clientes. Entonces, cuando hablamos de poner a la tecnología, que es algo que nos dedicamos nosotros a trabajar como un elemento disruptor para mejorar la sostenibilidad, para mejorar el planeta, para mejorar la sociedad, en realidad lo que estamos haciendo es aplicar lo que hemos aprendido durante estos 28 años a los criterios ESG. Por ejemplo, si hablamos de la parte de automatización, si hablamos de la parte más de ejecución, de digitalización de procesos, estamos aplicando estas tecnologías a áreas como la gestión inteligente de activos, todo lo que es el ciclo de vida de los activos, con funciones como control de calidad o mantenimiento predictivo, todo lo que es la optimización de operaciones para ser más eficientes, para ser más transparentes, para incorporar procesos de diligencia de vida. Todo lo que tiene que ver con aplicar tecnologías de monitorización de procesos y de colaboración de principio a fin entre todos los stakeholders de la cadena de actividades, específicamente todo lo relacionado con el control y optimización de la cadena de suministro, para ser capaces, como dice la legislación, de identificar y mitigar los impactos negativos en derechos sociales y en medio ambiente de todas las actividades de cadena de valor, no solo las que están dentro de nuestras fronteras. Por ejemplo, todo lo que son emisiones de alcance 3 o el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, también, como decía, fuera de nuestras fronteras. También, imaginaos proveedores que están en países que no tenemos la certeza de que se cumplen los derechos humanos, etc. Exactamente lo vimos si hablamos de facility management, de la gestión de instalaciones, de la trazabilidad, por ejemplo, con temas como blockchain. Estamos haciendo mucho lo que tiene que ver con informática responsable o IT verde, es decir, todo el impacto que el propio uso de las tecnologías genera. Seguro que habéis oído hablar de la cantidad de energía que consumen los grandes centros de datos, del agua necesaria para el funcionamiento de la inteligencia artificial, que se ha hablado mucho con ChatGPT. El otro día leí un informe que decía que los ciudadanos europeos en menos de 5 años vamos a consumir más agua por nuestra relación, nuestras consultas a la inteligencia artificial, que por nuestras necesidades fisiológicas. Bueno, y por no hablar de los retos que genera en términos de justicia la digitalización o la inteligencia artificial para afrontar una transición justa hacia las nuevas formas que vienen de empleo. Y esto, como digo, fijándonos en la parte de automatización, ¿vale? De ejecución de los procesos de las compañías. Es decir, especialmente los procesos que están más directamente relacionados con la materialidad y con los criterios ESG. Pero la otra gran línea de tecnología en las que haberse especializado en el último cuarto de siglo, o casi 30 años, está relacionada con la gestión y el gobierno del dato para garantizar una visión fiable, completa y en tiempo real de lo que está pasando.
Hasta ahora estábamos muy acostumbrados a manejar una serie de informes de balances, de cuenta de resultados, de flujos de caja, todo este tipo de indicadores financieros para comparar las compañías. Para lograr esa transparencia en información no financiera que nos demanda no solo el regulador, sino también la sociedad, la tecnología también va a jugar un papel fundamental, ¿vale? Y esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, así que no voy a entrar en mucho detalle porque saben mucho más Patricia, Sergi y Juliano, pero sí me gustaría hacer hincapié en la importancia de aprovechar todo el trabajo que se viene haciendo en otros campos en términos de gestión de datos, de calidad de la información, de gobierno de la información, data profiling, auditoría, sincronización y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con herramientas de simulación, de business intelligence, de reporting y ser capaz de aplicarlo, todo esto, lo que nos habla también Patricia, los modelos de datos, la analítica, al mundo de la sostenibilidad. Termino ya. En el último año he tenido la oportunidad de reunirme con responsables de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de muchas empresas y si he detectado una preocupación común es el reto de disponer de información de calidad para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Como me lo dirían ellos, en su terminología, acceder a datos primarios fiables para conseguir calcular los data points, ¿no? Como los ha definido el EFRAG. Como me dijo, que me lo apunté, una directora de sostenibilidad, dice, qué aburrido, pero qué importante es entender los datos y hacer estadística. Ricardo me dijo, un rato después me dice, en la sostenibilidad todavía hay mucha prosa y hay que hacerla tangible. Y estoy totalmente de acuerdo. Si queremos cambiar, una información adecuada tiene el poder de transformación. Por lo que hemos dicho toda la vida, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede cambiar, pues necesitamos saber qué emisiones estoy generando y saber compararlas con la de mi mercado. Necesito saber qué palancas puedo tocar para que mis inversiones en sostenibilidad se optimicen y si me estoy desviando, cambiar para que cada euro que invierto en sostenibilidad genere el mayor impacto. Necesitamos saber por qué, al ser madres, las empleadas de alto potencial de mi compañía abandonan su carrera, la carrera que van para ser altas ejecutivas, y es lo que deseaban. Y si no lo comprendo, no lo voy a conseguir cambiar. Es un tema que he discutido con algunas personas que están aquí hoy en las últimas semanas, concretamente. Y resumiendo, los dos mensajes que me gustaría que os queden de la introducción. Por un lado, más allá de cumplir la normativa, existe una auténtica oportunidad de negocio alrededor de la sostenibilidad. Y en segundo, cada uno desde nuestras áreas, en Aver con nuestras automatizaciones de procesos y nuestra inteligencia artificial, pero cada uno en lo que estamos haciendo, debemos ser capaces de aprovechar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todo ese trabajo que hemos desarrollado en las últimas décadas y ponerlas al servicio de una área tan crucial para nuestro presente, para nuestro futuro, para nuestros hijos, como es la sostenibilidad. Bueno, este es el mensaje que quería dar. Quiero dar las gracias y dar el paso ya a Juliano, que nos va a hablar de un tema mucho más tangible como es la normativa que ya nos viene. Muchísimas gracias, Juliano. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Conforme comentó Ricardo, yo estaré hablando unos minutos sobre algunos aspectos clave de lo que es la normativa CSRD, ¿vale? Entonces, yo empezaría. ¿Qué es la CSRD exactamente? ¿No? Es una directiva europea que obliga a las empresas a divulgar sus impactos ambientales y sociales, ¿vale? Y cómo sus acciones ambientales, sociales y de gobierno afectan a su negocio. Con relación al objetivo, aquí yo puse en la slide el objetivo desde el punto de vista del legislador, ¿no? Que es aportar claridad a todos los stakeholders en materia de los resultados de las empresas en materia de sostenibilidad y los impactos y riesgos empresariales relacionados. Pero yo creo que, conforme comentó Ricardo anteriormente, yo creo que, eh, por lo que he visto, será un gran esfuerzo para las empresas el cumplimiento de la normativa, no hay duda, pero hay un otro aspecto que yo creo que las empresas podrán
sacar provecho de todo el esfuerzo, ¿no? Y aquí hablamos ya de temas de fortalecer marca, optimizar la utilización de recursos eh, y no solamente cumplir con la norma, ¿no? ¿Qué empresas se verán afectadas por la norma, por la normativa? Pues en un primer momento, luego os comentaré las fechas exactamente. En un primer momento, las empresas que ya están sujetas a lo que es la NFRD, ¿vale? La No Financial Reporting Directive. Pero aquí también hay un matiz, ¿no? O sea, el hecho de que nuestras empresas a lo mejor no sean afectadas por la NFRD no quiere decir que no nos va a impactar, porque Ricardo también ha comentado anteriormente que lo normal aquí va a ser cuando algún cliente, o en el caso de que seamos proveedor de algún cliente que esté afectado en este primer momento por la normativa, pues lo normal es que el cliente o la empresa empiece a pedir eh, informaciones a nosotros por todo el tema del Scope 3 y todo, ¿no? Entonces, ya seguramente muchísimas empresas que en un primer momento no se verán afectadas directamente, pues de alguna manera tendrán que proveer información a esas empresas que estarán afectadas en un primer momento, ¿no? Luego, empresas que cumplan con dos de los tres criterios que son ingresos superiores a 40 millones de euros, activos totales superiores a 20 millones de euros y que tengan más de 250 empleados. Estas serán en un segundo momento afectadas. Luego, pymes cotizadas, exceptuando las microempresas, obviamente. Y por último, empresas con sus matrices no pertenecientes a la Unión Europea, con un volumen de negocio superior a 150 millones de euros en 2 años consecutivos, ¿vale? Ahora, las fechas clave para las empresas. Bueno, y aquí ya es que la CSRD ya está ahí. O sea, a partir del año que viene ya, las empresas que estaban obligadas a la NFRD tendrán que reportar los datos de 2024. En 2026, las empresas no sujetas a la CRD, NFRD, perdona, que cumplan con los criterios, los dos de los tres criterios que he comentado anteriormente, tendrán que reportar. O sea, reportarán en 2026 los datos de 2025. Ya en 2026 estarán obligadas las pymes cotizadas. Y por último, en 2029, datos de 2028, empresas de terceros países que cumplan con los criterios establecidos. O sea, los 150 millones de euros de volumen de negocio en 2 años consecutivos. ¿Vale? Bueno, en términos prácticos, la CSRD, o sea, el estándar que deberá ser cumplido dentro de la CSRD se llama ESRS, el EFRAG ha divulgado, y a día de hoy esa es la estructura, ¿no? Está compuesto por normas. Aquí, como podéis ver, tenemos dos normas transversales. Luego, normas medioambientales, normas sociales y normas de gobierno corporativo. Y de cara al futuro, pues habrán también normas sectoriales, todavía no está definido, pero ya hay una previsión para que se expanda. ¿Vale? Con relación a sanciones por incumplimiento de la CSRD. A día de hoy, España todavía no ha hecho la transposición de la normativa. De hecho, hay un expediente abierto por la Unión Europea para que, o sea, las cosas anden, que la gente se espabile un poco, porque
ya vamos retrasados, ¿no? Entonces, lo que va a exigir la directiva es que los Estados miembros de la Unión Europea dispongan de una entidad de investigación y cumplimiento y que las sanciones se basarán en varios factores como gravedad, duración de la infracción y situación financiera de la empresa. Todavía no sabemos exactamente cuáles serán las sanciones porque la transposición no está hecha, pero seguramente serán sanciones relevantes, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería contaros de parte de la normativa. Está claro que vamos para cumplir, para hacer el reporting, los datos, no solamente para hacer el reporting, pero también para sacar provecho de todo el esfuerzo que las empresas tendrán que hacer para hacer el reporting. Los datos son clave, ¿no? Y por ello tenemos aquí a Patricia Narciso, directora de Data and AI de Abertec, nuestro partner, para contar un poco sobre las SRD desde la perspectiva de los datos. Juliano, Muchísimas gracias. perdona que interrumpa, para hacer esto así un Sí, poquito más ágil. Ha entrado una pregunta y como yo creo que es muy claramente para ti, vale. me pregunta, pero en 2025 solo reportarían las empresas afectadas por la NFRD que sean de interés público o estén cotizadas, ¿no? Sí, sí, solo las que están obligadas a la NFRD. Eso en Y 2025. la NFRD son las empresas de interés público, un grupo de empresas de interés públicos y cotizadas. Sí, esas 5.000 empresas que habéis. Sí, Vale, perfecto. Pues voy a responder yo que sí. muchísimas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Juliano. Yo soy Patricia y voy a hablar de la importancia de la analítica en el informe de sostenibilidad. El camino hacia un futuro sostenible es un proceso que involucra la implementación de estrategias y prácticas efectivas. En ese enfoque busca equilibrar el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental y social, garantizando un mejor mañana para las futuras generaciones. La sostenibilidad se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Y esto abarca aspectos económicos, sociales y ambientales. Comprender su definición es vital para integrar estos principios en la toma de decisiones organizacionales. Por ese motivo, las decisiones organizacionales sostenibles son cruciales para el futuro. Ese enfoque no solo beneficia a las empresas, sino también a la sociedad y al medio ambiente. Y por eso estamos disponibles para os ayudar a explorar estrategias y prácticas que pueden ser implementadas para lograr un impacto positivo y duradero. Las decisiones sostenibles son esenciales para la competitividad y la resiliencia de las organizaciones. Implementar prácticas sostenibles puede mejorar la reputación de la empresa, atraer a inversores y aumentar la lealtad de los clientes. La sostenibilidad es por eso una ventaja estratégica, como Ricardo lo ha dicho también en el inicio, la apertura de este webinar. La sostenibilidad no solo es ética, sino que también ofrece beneficios económicos como la reducción de costos, aumento en la eficiencia operativa y acceso a nuevos mercados. Estos beneficios pueden mejorar la rentabilidad general. La responsabilidad social empresarial es un componente clave de las decisiones sostenibles. Implica que las empresas actúen en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Implementar responsabilidad social empresarial puede fortalecer la relación con los grupos de interés y mejorar la imagen corporativa. La innovación es fundamental para avanzar en la sostenibilidad. Las organizaciones deben fomentar una cultura de innovación que permita el desarrollo de nuevos productos y servicios que sean ecológicamente responsables.
Eso no solo ayuda al medio ambiente, sino que también puede abrir nuevas oportunidades de negocio. Es crucial establecer métricas para medir el impacto de esas decisiones sostenibles. Herramientas como el análisis del ciclo de vida y los indicadores clave de desempeño permiten a las organizaciones evaluar su progreso y realizar ajustes necesarios en sus estrategias. Y no podemos olvidar lo más importante de todo. Solo gestionamos lo que medimos. Y para medir son necesarios datos. Y eso no es una novedad. Los datos son siempre necesarios para tener indicadores. Pero tener los datos listos para presentar las métricas de sostenibilidad necesarias a las empresas y sus stakeholders no es fácil. ¿Qué hace que los datos de ESG sean especialmente difíciles? Bueno, hablamos de datos utilizados para calcular las métricas de ESG, es decir, Environmental, Social and Governance. Hablamos de datos usados para las métricas de ambiente, social y gobierno. Esas métricas miden lo cuánto una organización está desempeñando en términos de sus objetivos y retos de sostenibilidad. Ejemplos de métricas para cada una de esas letras pueden ser en relación al E de Environmental, pueden ser las emisiones de gas. Para el S de Social, pueden ser las horas de voluntariado. Para el G de Governance, puede ser la diversidad en el board de la organización. Ejemplos apenas. Los modelos de datos típicos de las organizaciones no incluyen datos relacionados con ESG. Lo que las organizaciones tienen son datos de negocio para controlar operaciones y principalmente datos financieros. Al revés de los datos financieros de una empresa, datos de ESG son amplios y más difíciles de obtener. Hay un volumen inmenso de datos de ESG que son generados todos los días. Por ejemplo, los géneros de los empleados y su función en la organización, el combustible gasto de los vehículos de la empresa, datos de energía consumida y muchos otros. Muchos de esos datos no están disponibles dentro de la organización. Pueden ser gestionados, por ejemplo, por proveedores, más no hay estándares para esos datos y los datos pueden existir en estructuras y formatos inconsistentes. También es un desafío extraer esos datos porque pueden estar en distintos sistemas de distintos formatos de accesos y muchas veces ni tampoco existen en formato electrónico. Todo eso representa un problema porque sin una fundación de datos no se puede definir objetivos de sostenibilidad, gestionarlos y reportarlos de forma precisa. Entonces, ¿cómo es que las organizaciones pueden ultrapasar ese problema? De la misma forma que lo hicieron años atrás con los datos financieros, las organizaciones necesitan de especialistas de datos para ayudar en ese problema. Las organizaciones tienen que hacer, primero, definir una estrategia para la sostenibilidad y tener un plan de acción con un mapa de ruta que permita evoluir la organización en ese tema a lo largo de los años. Tener una plataforma de datos capaz de acompañar la estrategia definida, extraer, transformar y cargar los datos necesarios de forma automática, independientemente de los formatos, y pueden ser datos estructurados o no estructurados. Tiene que ser auditable y tiene que permitir reports automáticos y también permitir hacer análisis ad hoc, permitir también hacer analítica avanzada sobre ese tema y esos datos. Los objetivos de sostenibilidad son de largo plazo y los negocios cambian con el tiempo. Pero con una solución adecuada se puede construir una base para la toma de decisiones, medir y gestionar los objetivos de ESG. El futuro de las decisiones organizacionales sostenibles es claramente prometedor.
A medida que la conciencia sobre la responsabilidad crece, más empresas adoptarán prácticas responsables. La innovación y la colaboración serán claves para lograr un impacto significativo y duradero en el medio ambiente. Las decisiones organizacionales sostenibles son fundamentales para construir un futuro mejor. Al integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial, las organizaciones no solo contribuyen al bienestar del planeta, sino que también aseguran su viabilidad a largo plazo. El camino hacia un futuro sostenible requiere un compromiso colectivo y la implementación de estrategias y prácticas efectivas. Al trabajar juntos podemos construir un mundo más sostenible y equitativo para las próximas generaciones. A pesar de los beneficios, las empresas enfrentan claramente desafíos al implementar decisiones sostenibles. Estos pueden incluir la resistencia al cambio, la falta de recursos y la complejidad en la integración de prácticas sostenibles en la cultura organizacional. Y superar estos obstáculos es esencial para conseguir ir adelante. Estamos completamente disponibles para ayudaros en cada paso de esa jornada. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a pasar a Sergio, que nos va a presentar una demo de cómo todo eso puede funcionar. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todos. Soy Sergio López de IBM y un poco mi objetivo hoy es bueno, pues hacer una pequeña presentación de una parte de lo que es la plataforma de IBM Bici para ayudaros a entender cómo podemos desde una solución como es en Bici buscar la manera de automatizar esa captura de datos que estaba comentando Patricia, que es evidentemente relevante para poder facilitar todos esos procesos, generar de alguna manera a partir de esa información pues esa especie de contabilidad de datos no financieros que me permitan luego a partir de ahí calcular pues mi huella de carbono y otro tipo de indicadores necesarios para cumplir con las diferentes normativas. Tener toda una capacidad de reporting, ya sea a nivel interno, pues con diferentes herramientas para hacer cuadros de mando, cuadros de seguimiento, etcétera, pero también alinearnos con las diferentes normativas que como empresa o ya estamos obligados a reportar o de manera voluntaria queremos reportar contra diferentes agencias de información o que de alguna manera evalúen cómo estamos avanzando en nuestra gestión de la sostenibilidad. Para ello también el sistema no es solo una plataforma de capturar datos y a partir de capturar esos datos empezar a explotarlos, sino también que tiene toda una capa de estrategia que también se ha comentado a lo largo de esta mañana, donde oye, fijemos nuestros objetivos, cuáles son aquellos compromisos y esa hoja de ruta, ¿no? Ese plan, ese programa de qué acciones estoy llevando a cabo para conseguir cumplir, ¿no? Y llegar a esos compromisos, a esos objetivos que nos hayamos marcado como sociedad, como compañía. En Bici lleva más de 16 años en el mercado. Nació como una pequeña startup en Australia. A partir de allí, porque era el gobierno australiano fue uno de los primeros en empezar a pedir datos de cálculo de huella a las empresas allí. Y bueno, pues a lo largo de estos años ha ido evolucionando. Empezó por ser proveedor de IBM, fue cliente de Bici para poder, pues lo mismo un poco que comentábamos, ¿no? Organizar nuestros propios datos y a partir de ahí empezar a poder tener facilidad a la hora de aportar al respecto de estos temas y a partir de entonces IBM considera, oye, pues sí, hemos conseguido reducir nuestra complejidad de procesos a partir de automatizar, a partir de simplificar y esta solución tiene toda una serie de capacidades muy amplias al respecto de todos estos temas que tienen que ver con el ESG e incorporémoslo a nuestra solución. En este caso, además, Bici es una solución SaaS, con lo cual nos permite pues, que, no, que el equipo digamos, de IT vinculado a la sostenibilidad no se tenga que preocupar de
montar una arquitectura, ni mantenerla, ni nada por el estilo. Todo eso nos encargamos nosotros desde el manejo del SaaS, y además es una solución modular, con lo cual dentro de todas las opciones que nos ofrece la plataforma me va a permitir, pues en cada caso, en cada empresa, decidir, oye, pues por dónde vamos a empezar. Esto es lo que yo necesito para, pues a lo mejor para cumplir con el reporte normativo, y tal y como vaya madurando ese proyecto de sostenibilidad, esa cuestión de sostenibilidad dentro de mi compañía, pues ya iré evolucionando con todo eso. Además me va a permitir, pues, la explotación flexible de todo tipo de reportes que vaya a necesitar. El hecho de tener integrada Power BI dentro de la misma solución me permite primero a nosotros desarrollar toda una serie de reportes, de dashboards que entendemos que suelen ser habitualmente necesarios, pero a partir de ahí poderlos personalizar totalmente a las especificidades de cada una de las compañías. Como veis aquí, este es un poco un cuadro de los diferentes módulos que tiene la solución. Hoy, para lo que es la demo en cuestión que os voy a presentar hoy, me voy a enfocar solo en el módulo para los reportes vinculados a frameworks, vinculados a esas normativas que nos van a requerir, pues, tener una serie de data points ya preparados. A partir de ahí, pues, estructurarlos en función de la manera que solicita la normativa en cuestión, y poder empezar a ajustar, a añadir nuestras narrativas, a añadir aquello que sea necesario para acabar obteniendo un resultado, un documento que me permita cumplir y alinearme con esas normativas, como comentaba. Lo que voy a hacer ahora es, hace un par de días estoy grabando un poco la presentación a través del uso del entorno de demostración que tenemos. eh, y si os parece, yo voy a ir comentando encima del vídeo tal y como todos los pasos que deberíamos seguir para poder elaborar un reporte, en este caso vinculado a la normativa del SRS. Bueno, como veis, como decías, Bici es un SaaS. Lo único que necesito es tener mi navegador para ir a la solución, empezar a trabajar dentro del sistema, y, como decía, vamos a ir al Sustainability Reporting Manager, que es la parte en la cual tenemos que trabajar. Aquí tenemos los frameworks, que son esas librerías, esas normativas. En este caso, dentro de la librería hay dos partes: una que son aquellos frameworks personalizados que los usuarios se pueden crear, y otro lado que es los frameworks que mantenemos nosotros desde IBM, desde MVC. En este caso, porque veamos el SRS, que es el que ahora nos enfoca más, lo que hemos hecho es traer toda lo que es la normativa, con todos sus apartados, con todas las preguntas y subpreguntas dentro de cada uno de esos apartados, incorporarlos dentro de la solución, estructurar todas esas preguntas, que al final son esos data points que comentábamos antes, añadir también, pues, a partir de nuestra experiencia un poco, pues esa MVC Guidance, esa ayuda para intentar, pues, facilitar de alguna manera el proceso de trabajar esas respuestas. Y, como podéis ver, en función del tipo de pregunta del tipo de data point, hablando en la jerga un poco del EFRAG, pues habrá diferentes tipos de formas para poder alimentar esa respuesta. Entonces, a partir de esas normativas, lo que yo puedo hacer es crear todo un reporte en concreto. En este caso, aquí para la demo, lo que hemos hecho es crear ese reporte de 2024, donde yo tengo determinadas fechas, yo voy viendo aquí el progreso de la evolución de las diferentes respuestas que he ido preparando, veo los diferentes usuarios participantes de este proceso, y en este apartado lo que hago es configurar un poco, oye, pues este reporte es para toda la compañía, es solo para una parte de la misma, si es que así fuese necesario. Quién es un poco el responsable de ese reporte, si queremos incluir una persona específica para que apruebe esas respuestas que vamos a elaborar, quiénes son habitualmente las personas que van a ser responsables, esas fechas clave en las cuales va a tener que estar preparado, va a tener que estar listo para aprobar, listo para revisar. También activar todo el workflow de comunicación entre los diferentes participantes,
mandarles esos mails de, oye, pues esa respuesta ya está preparada para que la revises, o inicialmente, oye, se te ha asignado que eres participante, que eres contribuidor de alguna de las preguntas que hay que responder. Lo primero que hacemos es escoger cuáles son aquellas preguntas de todo, en función de nuestro análisis de materialidad, que ese es un poco de toda, hay una parte obligatoria, que serían estas partes más de los disclosures generales, pero luego a partir de ahí definimos cuáles son las otras temáticas que voy a tener que responder, quiénes son los participantes, la persona assignee es el responsable, el revisor, pues quién va a validar, y a partir de ahí empezamos a buscar si requerimos añadir preguntas a las que inicialmente habíamos decidido que tenía sentido, pues en función de nuestro análisis de materialidad, o incluso si lo que permite es, si fuese necesario, combinar preguntas de diferentes frameworks, no solo de un framework en concreto. En este caso veis aquí que hemos añadido esta pregunta respecto del tema de la polución y inmediatamente me la incorpora a la estructura del reporte este que estoy preparando. En este caso, a nivel de ejemplo, para enseñaros, vamos a ir a una pregunta que es de la parte social, ¿no? Un poco de definir, oye, cómo está estructurada mi plantilla, mi propia plantilla como compañía, como veis aquí, las personas, quiénes son los responsables, quiénes son los contribuidores, quiénes son los que tienen que responder. Una de las cosas que hacemos es vincular también con otras normativas, porque a lo mejor ya hemos ido respondiendo a preguntas similares, ¿no? Nosotros de alguna manera vinculamos, oye, pues si ahora estás respondiendo a estas preguntas del S1.6 del SRS, pues a lo mejor hay alguna otra normativa, pues en GRI, en SASB, etcétera, que tiene preguntas muy similares y que a lo mejor ya has contestado en algún reporte que has hecho previamente. Utilicemos, beneficiémonos de ese trabajo que ya hemos hecho, y revisemos qué es lo que marca allí, qué es lo que hemos preparado allí, para, si fuese de valor, pues traerlo e incorporarlo aquí. Aquí veis las diferentes tablas, los, las, las selecciones de sí o no, la posibilidad de vincular links, adjuntar documentos que nos permitan de alguna manera que nos sirvan de evidencia, que nos sirvan de guía. Además, el sistema automáticamente, pues con esa parte de historia, lo que va a hacer es esa generación automática de auditoría, ¿no? Por todos los pasos que ha transcurrido este proceso. Aquí en la parte de comentarios, pues aquello que el equipo que tiene que preparar esas respuestas va a tener que compartir y que a lo mejor hasta ahora pues se quedaba en mails o se quedaba en un Teams, pues ahora lo va a poder hacer directamente dentro de la herramienta, y así va a tener total transparencia y va a estar todo total y absolutamente documentado dentro del propio sistema. Si vamos a un ejemplo más pues la pregunta típica de emisiones, ¿no? ¿Cuáles son mis emisiones de alcance 1, 2 y 3? Lo mismo que os decía, ¿no? Pues oye, ¿cuáles son las diferentes normativas, a lo mejor, que ya hemos contestado anteriormente, pues en otro documento? Y pues si tiene valor la información que tenemos allí, pues los reportes, las cifras que estamos mencionando a lo mejor ya en algún otro reporte, pues si es necesario, poderlo traer para acá. Una de las cosas que también incorporamos es, sobre todo al respecto de estos tipos de respuestas numéricas, oye, pues si tenemos contabilizado pues esos datos, tenemos montados unos dashboards para evaluar esos datos, pues podamos directamente ir a buscar esos reportes, ver las cifras, comprobar que es el periodo correcto, comprobar que son las cifras que queremos reportar, y si este es el caso, en este caso, pues, por ejemplo, temas de energía o temas de emisiones, poder descargar ese documento y adjuntarlo ya directamente en formato PDF o en formato PowerPoint, adjuntarlo a la respuesta que queremos, que estamos preparando para ese tema. Como veis aquí, pues anteriormente pues ya había hecho el adjuntar ese reporte en PDF para tenerlo aquí vinculado directamente a esta respuesta. En este caso, también la historia de cuando he hecho ese adjuntar ese documento. Y dentro de las, aparte de tener esa normativa, nosotros entendemos que, oye, pues está este reporte ejecutivo, pero si estamos hablando en este caso de alcance 3 o de alcance 1, 2 y 3, el alcance 3 suele ser uno de los más complejos, pues oye, si tenemos ya preparado un dashboard que me sirve para tener esas cifras, pues exactamente lo mismo, ¿no? Poder llamarlo y poder recuperar desde ahí. En este caso, además, sería también posible, otra de los módulos que podemos incorporar a la solución es el tema de riesgo climático.
una de las partes de las preguntas que nos hace SRS y algún otro framework es al respecto de oye, cuáles son nuestros riesgos climáticos, qué estamos haciendo al respecto, qué planes tenemos en ese sentido. Y entonces nosotros bueno, pues tenemos un módulo específico para oye, definir cuáles son nuestros activos, diferentes tipos de riesgos, pues que si sube el nivel del mar, que si hay bordes de los ríos, que si hace mucho calor, que si hace mucho frío, etcétera. Y todos esos informes pues me preparan para evaluarme y ver un poco pues ese escenario en el 2025, en el 2030, en el 2050, ver cuáles pueden ser esos riesgos, ver cuáles son aquellos inmuebles, aquellas localizaciones en las cuales tenemos intereses que pueden tener mayor riesgo para pues, tomar medidas, definir hacia dónde queremos avanzar y tener en cuenta qué planes de transición, qué planes vamos a tener que poner en marcha para conseguir mejorar nuestros impactos y nuestras cifras a nivel de sostenibilidad en este caso. Aquí tenemos en todo momento pues toda la lista que decíamos, en qué nivel de progresión está esa respuesta, si ya se está trabajando en ella, si ya se ha aprobado, si ya está pendiente de revisión, etcétera. Vamos a suponer que las tenemos ya todas preparadas en este caso, o a lo mejor las tenemos a nivel de aprobación y lo que queremos es exportar, generar un documento para leerlo, para trabajar con a lo mejor alguna otra herramienta a partir de lo que hemos preparado aquí. Entonces, en este caso, el sistema me incorpora pues, estas tres opciones para exportar, que sea PDF, que sea Word. PDF sería un documento cerrado, a Word sería un documento abierto, donde pues, a lo mejor a partir de lo que sale ya puedo personalizarlo, ya puedo ponerle un poco más esa parte comunicativa, o en este caso, enviarlo a Excel. Enviarlo a Excel lo que me permite es generar pues, un documento pues, estructurado, como veis aquí, cada pregunta, cada subpregunta, cada data point es una de estas filas donde tenemos pues, toda la codificación de la pregunta en cuestión, con, como veis aquí, pues, por ejemplo, la parte de social de esa estructura que veíamos de hoy por países, los hombres, las mujeres, etcétera, etcétera, las incidencias que hemos tenido, tal, todo queda representado en ese export, en ese Excel, que luego pues podemos colocar o adjuntar alguna otra solución que queramos para, pues esto necesito juntarlo, pues a lo mejor con los datos financieros para acabar haciendo algún tipo de documento común. O en este caso, por ejemplo, pues a nivel de gestión interna, de lectura para repasar, pues lo que podemos hacer es un documento cerrado que no sea modificable directamente, pero con la estructura del propio SRS. Y pues estas son las preguntas, estos son los índices de las preguntas y aquí pues ya empezaremos a ver tanto en este caso en función de lo que hayamos seleccionado de ese panel previo que veíamos, oye, pues todo lo que es los textos de las preguntas, aquellos textos o números o tablas de datos que hemos preparado en función de la elaboración de esas respuestas que hemos ido trabajando. En este caso, bueno, he hecho es bueno, pues ir a buscar esas respuestas de la parte social, un poco que habíamos alimentado en ese 1.6 para que de alguna manera que aquellos datos que hemos alimentado allí, pues me vendrán a parar aquí a este PDF, como veis aquí, pues, para que alguien lo revise, lo valide, confirme que esos son pues, los datos que luego finalmente de alguna manera queremos presentar, queremos hacer esa publicación o sencillamente pues, para que a partir de ahí, en lugar de tenerlo en ese formato en Word, pues tenerlo en PDF y tenerlo en Word y que se pueda editar y que se pueda trabajar. Como veis aquí, yo puedo preparar tantos reportes como necesite, cada uno de ellos con pues una estructura distinta a lo mejor, con diferentes alineados a diferentes normativas, buscando siempre que incluso pues podáis, muchas empresas ahora están muy preocupadas por el SRS, pero a lo mejor ya estaban pues reportando a CDP o reportando pues a Standard & Poor's o reportando a otras normativas, pues el sistema de lo que trata es, oye, recojamos esos datos, contabilicémoslos y a partir de ahí tengamos todo preparado para tener las preguntas a las cuales queremos responder basándose en las diferentes normativas. Yo quería, un poco así por cerrar, hablaros de un caso en concreto, ¿no? que además no hace mucho hicimos incluso un webinar al respecto de esta empresa.
No sé si conocéis Icano Group. Icano Group es una de las uno de los familias que originalmente montaron IKEA, y a partir de ahí, en determinado momento, cuando esta familia sale de lo que es el grupo de IKEA, se crea un grupo empresarial con diferentes sectores, pues en banca, en real estate, en retail también, en temas de agencias de seguros, etcétera. Y bueno, pues claro, con esa expansión de negocios, diversidad de negocios, etcétera, pues ellos ya ven que, oye, esta normativa del SRS nos va a impactar a nosotros de manera relevante. Además, somos una organización compleja. ¿Cómo podemos, qué solución podemos buscar para que nos ayude, pues, a automatizar la captura, a generar esos informes, etcétera? Entonces, después de hacer todo un proceso de evaluación, el típico RFP, ¿no? Pues al final se decide quedarse con Envici y ya están preparando para que empezar este 2025 ya a recoger todos esos datos. Si no recuerdo mal, creo que hablaban que estaban recogiendo más de 15.000 indicadores distintos a lo largo de toda esa estructura empresarial compleja para, a partir de ahí, empezar a reportar. Vale. No sé si, creo que me comentaban que había una pregunta Hay que muchas. hay Sergi, muchas, vale. te Venga, pues sí, comento, sí, te si me vas comento que preguntando, te las voy respondiendo. tenemos un montón de preguntas, sí, y es verdad, hay alguna para Patricia y para Juliano, pero como muchas están relacionadas con la plataforma, y como ya has cogido carrerillas, si te parece, te voy a atacar con esas directamente y vamos viendo. Por ejemplo, ahora me pregunta aquí, en mi empresa estamos registrando algunos datos de sostenibilidad en varios archivos de Excel. ¿Es Ajá. posible con esa información pasarlos a Envici? Sí, a ver, nosotros lo que hemos hecho para un poco facilitar la entrada de datos a Envici es definir lo que llamamos digamos, la Universal Templates, ¿no? Las plantillas universales, que no deja de ser, oye, pues un Excel CSV, ¿no? Con una estructura de columnas determinadas, y entonces lo que se hace es, pues con ayuda de partners como vosotros en este caso en Abertec, pues en el momento de la puesta en marcha es estudiar, oye, ese fichero existente hoy, ese Excel que tienen hoy esos datos históricos o esos datos ya trabajados, oye, pues qué proceso de ETL es necesario para ponerlo en la estructura que entiende Envici y a partir de ahí pues ejecutar el proceso de carga. Vale, genial. Sergio pregunta, eh, ¿qué de todo esto está en castellano o otras lenguas oficiales españolas? Entiendo que que los textos legales no, o sí, pero ¿y lo demás? Venga. Bueno, todo lo que es el menú, perdón, como yo llevo región así cruzada, me acostumbraba a manejarlo y a utilizarlo en inglés, pero está en inglés, en castellano, en francés, en italiano, en alemán, en portugués y en polaco y en japonés. O sea que en ese sentido es multilingüaje. Específicamente del SRS, sí que estamos traduciendo lo que es el texto legal. Los nombres de cada uno de los data points, de eso todavía no, porque EFRAC de momento ese, perdón, ese Excel solo lo ha publicado en inglés y de momento porque case todo con EFRAC, estamos ahí esperando a ver si lo publican en otras lenguas, pero como el texto legal en sí, las explicaciones, etcétera, eso sí que ya lo han publicado en diferentes idiomas, aunque todavía no esté la normativa localizada en español, pero sí que ya en ese sentido nos hemos ido adelantando y el texto legal del SRS también está en castellano. Fenomenal. Asistente anónima que dice, ¿la herramienta permite hacer este análisis de doble materialidad? O a partir de este análisis nosotros manualmente señalaríamos los data points a reportar. Hasta ahora no hemos incorporado una prestación o un módulo específico para lo que es hacer el análisis, porque entendemos que no es un puro ejercicio matemático, no es aquello de, oye, si hago check aquí, 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 pues entonces esto es lo que tengo que contestar en el SRS, sino que hay una parte digamos, de consultoría, de entender la normativa por un lado, pero también entender
el negocio en cuestión en cada caso y normalmente pues lo que hacemos es, oye, eso es un ejercicio que o porque tengas ese conocimiento dentro de la compañía o porque te hayas asesorado con algún tipo de consultor, consultoría que te haga te ayude a hacer ese análisis de doble materialidad. Y una vez decidido, entonces sí que ya pues podemos activar dentro del sistema, oye, ¿qué es a partir de ese análisis lo que tengo que Seguro. contestar? Pero digamos que ese es un proceso que de momento a fecha de hoy se hace, digamos, fuera de ese entorno de la plataforma. Entendido. Silvia nos pregunta, ¿estos datos, por ejemplo, de cuántos empleados hay desglosados por género? Bueno, que esto lo preguntó hace un ratito cuando estabas con eso. ¿Los tiene que introducir alguien o la herramienta podría nutrirse de los sistemas de recursos humanos? ¿Qué tipo de Pues, conexiones entre sistemas se permiten? venga, pues digamos que las dos cosas. Pues, ahí ya dependerá al final es un tema, por un lado, evidentemente es un tema técnico, pero luego también un tema económico, ¿no? Eh, el sistema, evidentemente yo voy a poder cargar esos datos de manera manual, en los apartados que correspondan, donde corresponda recoger esos datos para que aparezcan en el reporte, eso por un lado. Y por otro lado, el sistema va a permitir, pues a través de esas vías de entrada que comentaba, esos conectores que comentaba anteriormente, pues lo que hacemos normalmente junto con nuestros partners a la hora de hacer ese proyecto de implementación es, oye, estos datos que vamos a necesitar, ¿dónde están hoy? ¿Qué vía hay para poder sacar esos datos de esa fuente real? Y una vez hemos conseguido qué tecnología necesitamos para poder sacar esos datos y a partir de ahí, una vez los hemos conseguido sacar de ese origen, pues ya hacer el proceso de ETL típico, ¿no? De transformación para ponerlo en la estructura que entiende Bici y luego ya cargarlos dentro de la plataforma. Ahí lo que hacemos, pues lo típico, ¿no? Pues con el Voy sistema a de hacer, recursos humanos o con el RP de turno, pues nosotros tenemos ahí ya pues experiencia en ese sentido de crear esos conectores específicos, pero luego hay que hacer un poco con cada cliente ese caso para acabar de ver exactamente cuáles son aquellos campos, aquellos datos que vamos a necesitar conectar. vale, voy a hacer una cosa, como hay muchas preguntas, quedan todavía 4 o 5 preguntas, voy a comentar un poco los siguientes pasos porque ya van a ser las 11 y por si hay gente que tenía ya la hora y tenía que irse y nos quedamos, nosotros que tenemos, nos quedamos respondiendo esas preguntitas que de todas maneras quedarán grabadas en el vídeo que os compartiremos, ¿vale? Porque Erika os contactará para enviaros las presentaciones y el acceso al vídeo de la sesión, que podéis acceder, y los que estéis interesados podemos tener una sesión en la que hablaremos de cómo aplicar todo esto que estamos hablando a vuestro sector en concreto, ¿vale? Vuestra casuística particular, vuestra materialidad y vuestros datos. Incluso haceros demos personalizadas, ¿vale? Ya que además alguno me ha comentado que en el vídeo en algún momento hubo algún problema de sonido. A los que os interese, cuando os contactemos para compartiros las presentaciones y el vídeo, hacednoslo saber y sin absolutamente ningún compromiso os enviaremos eso sí, un pequeño cuestionario muy sencillo para recopilar algunos datos y preparar la sesión y la agendamos, ¿vale? Solo comentaros este siguiente paso, que ya os digo que os contactaremos a todos para enviaros la información y para que lo sepáis. Y entonces sigo, para el que se tuviera que ir, sigo con las preguntas que son muy interesantes. Dice otro asistente, ¿cómo se meterían los datos numéricos para llegar a tener los datos totales de emisiones, por ejemplo, de forma manual? ¿Existe alguna herramienta de lectura vía AI, inteligencia artificial, de PDFs para leer consumos, kilovatios, etcétera? Bueno, ahí estamos, No sé a si es ver, para Patricia o para ti, supongo que te lo puedes responder. bueno, yo si queréis, desde el Sí, sí, punto de sí. vista de Bici, evidentemente hay digamos, una gestión de tareas para poder, poder alimentar con la frecuencia que corresponda. Oye, pues esta persona para este edificio, para esta planta o lo que sea, pues tiene que cada mes o cada trimestre venir aquí y le saldrá su pantallita de tarea donde tiene que rellenar, oye, pues el coste, el consumo de kilovatios hora, etcétera, etcétera. Eso es una de las opciones. Otra de las opciones es, oye, nosotros tenemos ya smart meters de estos que van generando datos pues cada 15 minutos, cada media hora, cada 5 minutos, etcétera. Y, oye, pues esos datos los podemos de alguna manera pues extraer
fichero tratable, ¿no? Pues oye, podríamos capturar esos datos de esos consumos con esa frecuencia y a partir de ahí acabar considerando cuál es el consumo mensual y empezar a hacer los cálculos de emisiones con toda la librería de factores de emisión o con los factores de emisión personalizados que el usuario se pueda crear. La parte de lecturas de PDF, ahí ya es algo que, digamos, queda fuera de lo que es el propio MVC per se, pero sí que, pues ahí entiendo que Abertec, pues de alguna manera ayudaros a tener alguna solución de este tipo. Sí, yo creo que puedo ayudar aquí con la respuesta. Tenemos precisamente un asset que hace eso de forma completamente automática y que puede integrar con toda la plataforma de Invisi y no tener ahí trabajo manual para poder capturar datos que estén electrónicamente en formatos PDF o lo que sea, de papel, de facturas, y podemos capturar todos esos datos e integrar en la plataforma ya de datos. Genial, muchas gracias, Patricia. Híjole, bueno, vamos a dejar que respire un poco Sergi. Esta pregunta, bueno, no sé, también le tocará a él, pero son más de parte de ventas. Hay dos que son muy parecidas, así que si os parece voy a hacerlas juntas. Hay una de Ángel Sansegundo que dice, además de reporting, estimula la mejora. El coste de implantación y mantenimiento parece elevado. ¿Hay alguna versión más simple para pymes de verdad, menos de 50 personas, o sea, para empresas pequeñas? Y había otra pregunta por aquí que decía, al principio decía, tengo una pregunta dirigida a Juliano y la pongo junta porque creo que está relacionado. Pertenezco a una empresa mediana y normalmente veo a IBM como un proveedor de grandes compañías. ¿Pueden darnos una orientación del coste de este tipo de soluciones para saber si es algo que una compañía como la nuestra se puede plantear? Creo que están relacionadas, así que te paso. Yo puedo dar mi opinión, Juliano, porque he vendido mucha tecnología de IBM, pero si nos puedes hablarte un poco específicamente de esto, pues mejor. Sí, no, está muy bien. O sea, la respuesta es no, IBM ha cambiado mucho, o sea, ya no nos enfocamos en grandes empresas. De hecho, en Invisi, el caso específico de Invisi, tenemos casos tanto en España como en otros países o sea, empresas medianas que están utilizando la solución. Con relación a costes, bueno, en primer lugar, comentar que en Invisi, como ha dicho Sergi, es una solución SaaS, o sea, una vez que contrates la solución, pues no tienes que preocuparte con toda la parte de infraestructura, ¿vale? Y eso es importante en un proyecto como este, ¿no? Y en términos de costes, yo diría que a nivel de software, ahí ya no hablo la parte de implementación porque ahí ya sería contigo, Ricardo, pero lo que es software, estaríamos hablando más o menos empezando en unos 40.000 euros año, ¿vale? Como es una solución modular, ya ahí depende. Obviamente hay empresas que quieren sacar provecho de varios módulos, pero para un proyecto, digamos, de reporting de SRS, pues estaríamos hablando más o menos de unos 40.000 euros año. Bueno, yo creo que eso existe. Sí, eso es una cosa que me nos ocurre bastante con la tecnología de IBM, no solo con Envici. Y efectivamente IBM en los últimos ya unos cuantos años, entre 5, 6, 7 años, está haciendo un esfuerzo por irse a otros mercados, no solo IBEX 35, digamos, ¿no? O no solo las grandes corporaciones. Y me pasa mucho con los CIOs, y tengo un cliente que siempre que le llevo por ahí a hacer bolos a contar historias, me dice, a mí cuando me llamaron los de IBM dije, no, IBM, esto no es para mí, porque es una pyme sevillana y tal, y realmente está cambiando. Lógicamente también la parte de implementación pues depende de la complejidad, de la materialidad, de si queremos meter ese asset que dice Erika para con inteligencia artificial extraer datos de PDF, pues se puede complicar, ¿vale? Pero sería one shot al principio y como esto evoluciona, pues a lo mejor un pequeño mantenimiento anual, pero yo sí creo que pymes, como dice Ángel, en este caso, que estén interesadas en que para ellas sea un foco la sostenibilidad, creo que sí está dentro del scope, ¿vale? Podría llegar a estar en el scope y de hecho tenemos clientes en compañías verdaderamente pequeñas que no están sujetas a CSRD, por supuesto. Vale, vamos a ver alguna otra pregunta que había por aquí. Jaime Fernández pregunta, ¿qué otro tipo de empresas están usando Envici en España? ¿De qué sectores?
Bueno, tenemos, por ejemplo, voy a dar los ejemplos que se me ocurren ahora. Construcción, tenemos energía renovable, tenemos una empresa del sector de servicios, un poco más enfocado en lo que es temas de medio ambiente y tal. Pero yo creo que y esas empresas que comento, ninguna de ellas es una gran empresa, o sea, no estamos hablando de grandes empresas. Luego también hay sector de seguros que tenemos una gran empresa utilizando, pero yo creo que aquí hay que analizar desde un punto de vista de retorno de inversión también. O sea, obviamente hay la parte de cumplimiento, que es muy importante, porque si no cumples, pues sancionarán y, y es un problema. Pero también y creo que hay una pregunta ahí por lo que he visto, de que si Invici puede ayudar, ¿no? O sea, hay esta análisis desde del punto de vista, por ejemplo, de optimización de consumo de energía o de agua o lo que sea. Sí, Entonces, la de Ángel al segundo preguntaba si estimula la mejora también, correcto. sí, sí, sí. Entonces hay este aspecto que cada caso es un caso, obviamente, hay que analizar, pero hay que tener este punto de vista más enfocado también en el retorno de inversión. Vale. Quedan solo dos preguntitas. No, acaba de entrar una más. ¿Se podría emplear para el reporting de varios proyectos? Es decir, ¿existe la posibilidad de contratar la herramienta por parte de una consultora? Eso yo lo sé, me la sé, pero que se la dejo a vosotros, ¿no? Sería Sí, a ver, hay, esa. digamos, una modalidad específica de cómo contratar en bici, no es lo mismo como, digamos, empresa final que lo contrato para reportar mis números como empresa, para este otro tipo de organizaciones que quieren reportar para terceros, pues, existe una modalidad específica para contratar el sistema para poder dar servicio en esa línea, sí. Perfecto. Para Patricia, esta sí que es la penúltima. Buenos días. Tengo una pregunta para Patricia relacionada con los datos. Teniendo en cuenta la dificultad de tener KPIs de ESG, ¿por dónde debe empezar una empresa para conseguir alcanzar los objetivos de los reportes de sostenibilidad? Bueno, gracias por la pregunta. Primero es necesario definir una estrategia clara para saber a dónde queremos llegar, es decir, tener los objetivos claros que queremos alcanzar en el futuro. Después, tener conciencia de nuestro punto de partida o a dónde estamos, o hacer un análisis para saber ahora mismo, en términos de los objetivos definidos, cómo está mi organización. Y teniendo esa conciencia a dónde estoy y los objetivos que quiero alcanzar en el futuro, entonces empezar a hacer un plan que permita la evolución de la organización hasta los objetivos que se pretenden. Ese plan tiene que tener actividades a desarrollar con fechas y para eso es necesario también establecer prioridades, porque no vamos a conseguir hacer todo de una vez. Los recursos son limitados y todo lo que pasa en las empresas. Entonces, es muy importante priorizar las actividades para ir haciéndolas a lo largo del tiempo en ese plan. Después, para empezar, es muy importante escoger lo que sea un quick win, algo que no tarde mucho tiempo a conseguir lograr resultados, porque es importante alcanzar pequeños sucesos para poder seguir adelante en el plan de acción. Entonces, lo que va a ser el primero proyecto, la primera actividad a desarrollar, creo que puede ser la más importante para conseguir mostrar que estamos dando los pasos correctos en dirección al objetivo que se pretende alcanzar. Y creo que es eso. Vale, y me he reservado aquí para el final una pregunta que tiene su miga, que me dan ganas de quedar con el oyente para discutirlo en persona, pero bueno, dice, ¿hasta qué punto en bici podría explotar los resultados de un análisis de procesos de la compañía vía Process Mining para optimizar los procesos, las trazas operativas de los procesos desde una perspectiva ESG? ¿Se ha planteado algún tipo de colaboración con soluciones de Process Mining? ¿Se podrían combinar los reports de Envici con los de análisis de Process Mining?
Desde mi perspectiva, la aportación del Process Mining, operativa real, en ESG podría ser muy potente. Podría suponer una especie de preauditoría para las compañías a partir de la cual aportar soluciones a las empresas. ¿Tiene Abertec alguna línea de trabajo en esa línea? Bueno, a ver, Juan Ramón, muchas gracias por la pregunta, que tiene mucha amiga. Esto igual Sergi nos lo puede decir mejor, pero por el conocimiento que tengo yo de Envici, efectivamente, aquí hay dos vías. Una, Process Mining, al recopilar todas las trazas de las operativas, se podría ser una fuente de Exacto. todos los procesos que influyan en nuestra materialidad, en nuestros informes SG, y podría utilizarse como fuente para hacer los reportes de SG. Y luego se podrían combinar los informes de Envici con los de Process Mining, en esa parte que nos ha enseñado Sergio, que se puede combinar la información con otra información financiera o de otro tipo. Claro, siempre podemos, Sí, por un sí, lado, sí. pues esa parte de captura, ¿no? De decir, oye, esto es una fuente de datos más, y a partir de ahí, pues de aplicarle la lógica de cálculo que corresponda para calcular emisiones, para calcular los diferentes indicadores, eso por un lado, y luego, igual que capturamos datos de Envici, se pueden sacar luego, exportar esos datos vía API, vía Excel, que yo os enseñaba, otra, y entonces, pues ponerlo en algún entorno de análisis ya, digamos, algún tipo de herramienta de reporting fuera ya, eso sí, de Envici, pero tener ahí los datos disponibles para combinarlos con cualquier otro tipo de herramienta, con cualquier otro tipo de información. Correcto. Pero ese concepto de la preauditoría me ha gustado. Me dice que si tiene que haber alguna línea de trabajo en esta línea, tendría que traerme aquí a Mauricio, que es la persona equivalente a Patricia, pero que lleva la línea de procesos y donde está Process Mining, aunque es verdad que Process Mining está ahí un poco entre la automatización y el dato, pero eso ahora mismo cae en el área de automation, pero lo haremos porque no me lo he encontrado todavía ningún cliente esa demanda particular, porque estamos trabajando con clientes en Process Mining, con clientes en sostenibilidad, pero me lo apunto para pensar esa línea de trabajo. Patricia, te va a tocar hablar con Mauricio. Vale, dejadme ver por si ha llegado alguna pregunta más, ¿no? Creo que hemos respondido a todas, más o menos. Espero que hayamos quedado. Si no, ya os decimos que os invitamos a tener estas sesiones particulares sobre vuestro caso en particular. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, 14 minutitos, pero es porque creo que ha habido muchas preguntas, lo cual siempre es bueno. Entiendo que es porque ha habido interés. Y nada, quedamos a vuestra disposición y contactaremos con vosotros para compartiros todo. Muchas gracias de nuevo, Patricia, y a nuestros amigos y partners de IBM. Venga, buenos Muchas días, hasta gracias a pronto. todos. Buenos Gracias. días.